Hans Kammler, el ingeniero de las SS que desapareció después de la guerra. A comienzos de 1944, menos del 20% de todas las bombas aliadas habían caído sobre objetivos del eje. En solo 6 meses, entre enero y julio, el tonelaje aumentó casi otro 50%. Las ciudades alemanas quedaron cubiertas de escombros. El Ejército Rojo ya había roto a la Wehrmacht en Kursk y Alemania no volvería a lanzar una gran ofensiva en el este. Aún así, la producción militar alemana siguió creciendo. Millones de trabajadores forzados mantenían en pie ese esfuerzo. Cerca de una cuarta parte de toda la mano de obra del Reich estaba formada por civiles extranjeros y prisioneros. Más de 700.000 internos de campos de concentración eran enviados cada día a fábricas, canteras y obras de gran escala. La SS dirigía esa red con criterios administrativos, moviendo personas y materiales según necesidades concretas. No todo se decidía en frentes de batalla ni en discursos públicos. Parte del control se ejercía desde oficinas, planos y órdenes técnicas. En ese espacio actuaban ingenieros encargados de convertir decisiones políticas en estructuras reales. Uno de ellos llegó a concentrar una autoridad excepcional. Al final de la guerra, su rastro se perdió sin que quedara un desenlace verificable. ¿Quién fue ese hombre y dónde terminó? Hans Kammler, el origen del ingeniero del terror, nació el 26 de agosto de 1901 en Stettin, una ciudad portuaria del Imperio Alemán en la región de Pomerania. Su padre era funcionario del Estado y trabajaba dentro de una administración prusiana marcada por la disciplina, la jerarquía y el respeto estricto a las normas. Creció en un entorno familiar ligado al aparato estatal, donde el servicio público y la obediencia formaban parte de la vida cotidiana. Desde la infancia fue educado bajo el modelo prusiano tradicional, con énfasis en el rendimiento académico, la disciplina y la subordinación a la autoridad. Tras completar su educación básica, Kammler se orientó hacia los estudios técnicos, una elección coherente con el contexto de una Alemania que, tras la Primera Guerra Mundial, buscaba reconstruirse mediante la ingeniería, la planificación y la administración. Durante la década de 1920 estudió ingeniería civil en instituciones de educación superior en Danzig y posteriormente en Múnich. Su formación fue rigurosa y especializada, centrada en construcción, planificación de obras y organización de grandes proyectos. Estos estudios culminaron con la obtención de un doctorado, un logro que lo situó dentro de una élite técnica capaz de aspirar a cargos relevantes dentro de la administración estatal. La Alemania en la que Kammler se formó atravesaba una profunda inestabilidad política y económica. La República de Weimar enfrentaba inflación, desempleo y crisis institucional, factores que afectaron a toda una generación de jóvenes profesionales. En ese contexto, muchos ingenieros y técnicos comenzaron a ver en el nacionalismo una vía para restaurar el orden, la estabilidad y el prestigio perdido del país. Kammler no fue una excepción. Para él, el problema no era solo político, sino organizativo. Alemania, en su visión, necesitaba estructuras más eficientes, una dirección centralizada y una administración capaz de imponer disciplina. En 1931, Kammler ingresó al Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores y a las Schutzstaffel, las SS, 2 años antes de que Adolf Hitler llegara al poder. Su afiliación temprana lo colocó dentro de un grupo reducido de técnicos que apoyaron al movimiento nazi antes de su consolidación. Dentro del partido y de las SS, Kammler no destacó como orador ni como ideólogo, sino como un profesional con formación técnica, orientado a la gestión, la planificación y la ejecución de proyectos complejos. Su perfil encajaba con un sector del movimiento que concebía el futuro del régimen como una cuestión de organización y control más que de retórica. Durante los primeros años del Tercer Reich, Kammler comenzó a trabajar en proyectos de construcción vinculados al Estado. A mediados de la década de 1930, fue incorporado al Ministerio de Aviación del Reich, donde participó en tareas relacionadas con infraestructura para la Luftwaffe. Allí se ocupó de la planificación y supervisión de obras, aplicando criterios de eficiencia, estandarización y rapidez en la ejecución. Su trabajo se desarrolló dentro de un aparato burocrático que valoraba los resultados concretos y la capacidad de cumplir órdenes sin cuestionamientos.
En ese entorno administrativo, Kammler demostró habilidades que iban más allá del cálculo estructural. Supo moverse dentro de la jerarquía, coordinar equipos técnicos y cumplir plazos bajo presión. Estas capacidades lo hicieron visible para figuras de mayor rango dentro del aparato estatal y de las SS. Entre quienes repararon en su desempeño se encontraba Heinrich Himmler, Reichsführer SS, que buscaba incorporar a las SS perfiles técnicos capaces de convertir las directrices ideológicas del régimen en estructuras materiales duraderas. A diferencia de otras organizaciones del Estado nazi, las SS no se concebían solo como una fuerza policial o militar, sino como una estructura integral con ambiciones administrativas, económicas y técnicas. Dentro de ellas se desarrolló una burocracia propia, paralela a la del Estado tradicional, orientada a gestionar territorios, recursos y personal. Kammler encajó de forma natural en ese modelo. Su formación como ingeniero y su experiencia administrativa lo convertían en un candidato ideal para asumir responsabilidades dentro de esa estructura en expansión. Durante la segunda mitad de la década de 1930, Kammler consolidó su carrera dentro del entramado técnico del régimen. No era un funcionario aislado, sino parte de una red de ingenieros, arquitectos y administradores que compartían una misma visión: la creencia en que los problemas políticos y sociales podían resolverse mediante planificación, control y organización racional. Para Kammler, la tecnología no era un fin en sí mismo, sino una herramienta al servicio de un sistema que exigía obediencia y eficiencia absoluta. En esos años, su trabajo se centró en proyectos de construcción estatal que requerían coordinación entre distintas agencias, empresas privadas y organismos del partido. Esta experiencia le permitió desarrollar una forma de trabajo basada en la centralización de decisiones y la eliminación de obstáculos burocráticos. Aprendió a operar dentro de estructuras complejas, a imponer ritmos de trabajo elevados y a exigir resultados sin margen para la improvisación. Estas prácticas serían fundamentales en las etapas posteriores de su carrera. Al mismo tiempo, Kammler fue ascendiendo dentro de las SS no por méritos ideológicos visibles, sino por su utilidad técnica. Su perfil respondía a una transformación interna de la organización que comenzaba a depender cada vez más de especialistas capaces de gestionar grandes sistemas. En ese proceso, las SS se alejaron de su imagen inicial como guardia personal del Führer para convertirse en un aparato administrativo con capacidad de intervención en múltiples ámbitos del Estado. Hacia finales de la década de 1930, Kammler ya formaba parte de ese núcleo técnico que articulaba ingeniería, administración y poder dentro del régimen nazi, una posición alcanzada no por discursos o gestos públicos, sino por la capacidad de ejecutar tareas concretas dentro de un sistema que premiaba la eficacia. En 1939, cuando Alemania se preparaba para un conflicto de escala continental, Kammler se encontraba en una posición que reflejaba esa evolución. Había adquirido experiencia en construcción estatal, había demostrado lealtad al régimen y se había integrado plenamente en la estructura técnica de las SS. Su perfil combinaba formación académica, disciplina administrativa y alineación ideológica, una combinación que lo hacía especialmente valioso para una organización que estaba a punto de ampliar de forma drástica su campo de acción. La expansión de las SS, construir para controlar. En 1940, Hans Kammler fue trasladado al Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt, conocido como el WVHA. Era la oficina que manejaba los recursos de las SS y decidía qué se construía, dónde y con qué medios, tanto dentro de Alemania como en los territorios ocupados. Desde ese momento, Kammler pasó a trabajar bajo la autoridad directa de Oswald Pohl, el hombre que concentraba el poder económico y administrativo de las SS y que respondía solo a la cúpula del régimen. Poco después de llegar, Kammler quedó al frente de Amtsgruppe C, el área encargada de todas las construcciones de las SS. Desde allí empezó a controlar un abanico enorme de proyectos: cuarteles, fábricas, depósitos, edificios administrativos y, cada vez más, campos de concentración. No era un puesto simbólico. Bajo su mando se decidía cómo se hacían las obras, qué recursos se usaban y si los trabajos avanzaban o se detenían.
En la práctica todo pasaba por sus manos. Su llegada coincidió con una expansión acelerada del sistema concentracionario. Los campos existentes comenzaron a crecer y se planearon nuevas instalaciones según su ubicación, las vías de transporte y la disponibilidad de mano de obra. Kammler aplicó la misma lógica que ya conocía: construir rápido, aprovechar el espacio al máximo y no desperdiciar recursos. Lo que cambiaba era el propósito de esas obras y el destino de quienes terminarían dentro. Entre 1941 y 1943, su oficina participó directamente en la ampliación de Auschwitz, que dejó de ser un campo de prisioneros para convertirse en un complejo de escala industrial. Kammler no se mantenía al margen. Firmaba órdenes, revisaba planos y tomaba decisiones clave. Las nuevas barracas, los sistemas internos y la organización del espacio respondían a una lógica precisa: aumentar la capacidad y asegurar el funcionamiento continuo del lugar. En el mismo periodo se desarrollaron obras similares en Majdanek y en otros campos bajo control de las SS. Estos proyectos replicaron el esquema ya aplicado en instalaciones anteriores, lo que permitió ampliar con rapidez la capacidad de los campos y extender el sistema a distintos puntos del territorio ocupado sin alterar su estructura básica. Una parte clave del trabajo de Kammler fue coordinar a las empresas privadas que construían estas instalaciones. Compañías especializadas en hornos, sistemas de ventilación y construcción industrial trabajaban bajo control directo de las SS. Kammler hacía de intermediario entre esas empresas y la cúpula administrativa, asegurándose de que cada obra cumpliera su función. Las decisiones no se tomaban por criterios humanos, sino por eficiencia, resistencia y capacidad de funcionar sin interrupciones. Durante este periodo se desarrollaron y ampliaron instalaciones de cremación dentro de los complejos concentracionarios. Estas estructuras no eran improvisadas, requerían cálculos de temperatura, consumo de combustible, ventilación y resistencia de materiales. Kammler supervisó la integración de estos sistemas dentro del conjunto del campo, asegurando que estuvieran conectados a la red logística general. Su participación se reflejaba en documentos técnicos, autorizaciones y cronogramas de obra. El crecimiento del sistema concentracionario también implicó una reorganización del trabajo forzado. Los prisioneros fueron integrados como mano de obra permanente en la construcción, ampliación y mantenimiento de las instalaciones. Desde la perspectiva administrativa, este sistema permitía reducir costos y acelerar proyectos sin depender del mercado laboral civil. Kammler aceptó y aplicó este modelo como parte normal del proceso constructivo. Las condiciones de trabajo, la mortalidad y el desgaste humano no formaban parte de los cálculos técnicos que guiaban sus decisiones. A medida que su autoridad se consolidaba, Kammler comenzó a realizar inspecciones personales en distintos complejos. Estas visitas tenían un carácter técnico. Evaluaba el estado de las obras, el cumplimiento de plazos y la adecuación de las instalaciones a los objetivos fijados. Testimonios posteriores situaron a Kammler en Auschwitz en 1942, durante fases clave de expansión del campo. Su presencia no respondía a ceremonias ni actos públicos, sino a revisiones operativas. La relación de Kammler con Oswald Pohl fue estrictamente funcional. Pohl esperaba resultados medibles: proyectos terminados, presupuestos controlados y ampliaciones ejecutadas según lo previsto. Kammler cumplía con esas exigencias, lo que le permitió operar con un margen de autonomía considerable. Dentro del WBHA, Amtsgruppe se convirtió en una de las divisiones más activas y con mayor volumen de trabajo, debido a la expansión constante del sistema concentracionario. Al mismo tiempo, Kammler mantenía una relación directa con Heinrich Himmler, que seguía de cerca los proyectos de construcción de las SS. Himmler valoraba la capacidad de Kammler para transformar directrices generales en estructuras físicas concretas. Esta relación reforzó la posición de Kammler dentro de la jerarquía y lo protegió de interferencias externas. Mientras entregara resultados, su margen de acción se mantenía intacto. Entre 1942 y comienzos de 1943, el volumen de obras gestionadas por Amtsgruppe C aumentó de forma sostenida. Nuevos campos, subcampos y extensiones fueron incorporados al sistema,
La planificación se volvió cada vez más centralizada, con Kammler como figura clave en la toma de decisiones técnicas. La lógica era clara: construir rápido, construir mucho y asegurar que las instalaciones pudieran funcionar de manera continua bajo condiciones extremas. Este periodo marcó un punto de inflexión en la carrera de Kammler. Su trabajo ya no se limitaba a infraestructura estatal convencional. Ahora dirigía un sistema constructivo directamente vinculado a la política represiva de las SS. Cada plano aprobado, cada obra finalizada y cada ampliación ejecutada reforzaban un entramado que dependía de la ingeniería y la organización para operar a gran escala. Hacia mediados de 1943, el contexto de la guerra comenzó a modificar las prioridades del régimen. Los bombardeos aliados sobre el territorio alemán intensificaron la presión sobre la industria y la infraestructura. La vulnerabilidad de las instalaciones en superficie se volvió evidente. Dentro de ese escenario, las capacidades técnicas y administrativas de Kammler adquirieron un nuevo valor. La experiencia acumulada en la construcción de sistemas complejos, su control sobre recursos y su capacidad para imponer ritmos de trabajo extremos lo situaron en el centro de decisiones que pronto irían más allá del sistema concentracionario. Guerra bajo tierra, armas secretas y trabajo forzado. En la noche del 17 al 18 de agosto de 1943, la guerra dio un giro decisivo para la industria militar alemana. Aviones británicos bombardearon el centro de investigación de Peenemünde, donde se desarrollaban los cohetes V2. El ataque destruyó edificios clave, mató a técnicos y dejó en claro que ningún proyecto estratégico estaba a salvo en superficie. Para el régimen, el mensaje fue inmediato. Si quería seguir produciendo armas avanzadas, tenía que esconderlas bajo tierra. Hans Kammler fue el hombre elegido para resolver ese problema. En ese momento ya controlaba la construcción de las SS y tenía experiencia organizando proyectos enormes bajo presión. Tras el bombardeo, recibió autoridad directa para trasladar la producción de cohetes a instalaciones subterráneas. No se trataba de una tarea limitada. Era una operación a gran escala, con plazos urgentes y sin margen para el fracaso. El lugar seleccionado fue una antigua mina de yeso en el macizo del Kornstein, cerca de Nordhausen. Allí se creó Mittelberg, una fábrica subterránea pensada para producir el V2 lejos del alcance de los bombardeos aliados. Kammler tomó el control del proyecto desde el inicio. Decidió el ritmo, los recursos y la forma de trabajo. Para abastecer de mano de obra al complejo, se creó el campo de Mittelbau-Dora, inicialmente como subcampo de Buchenwald. Las condiciones dentro de los túneles eran extremas. Los prisioneros trabajaban bajo tierra, con poca ventilación, polvo constante y jornadas interminables. Muchos dormían en el mismo interior de la mina durante los primeros meses. La producción avanzaba al mismo tiempo que aumentaban las muertes por agotamiento, enfermedades y accidentes. Kammler estaba al tanto de esa situación. Aún así, su prioridad era cumplir con los objetivos de producción establecidos. Bajo su dirección, los túneles fueron ampliados y reorganizados para funcionar como líneas de montaje. Se instalaron áreas de ensamblaje, almacenamiento y transporte interno. Todo estaba pensado para que los cohetes salieran de la mina listos para ser enviados a las bases de lanzamiento. El sistema funcionaba con una lógica simple: producir rápido, producir mucho y reemplazar sin demora a quienes no podían seguir trabajando. Para finales de 1943, Mittelberg ya estaba entregando los primeros V2 operativos. A lo largo de 1944, la producción aumentó de forma sostenida. Se fabricaron miles de cohetes, aunque el número exacto varía según los registros. Lo que sí está documentado es que la cantidad de prisioneros muertos en Dora superó a las víctimas causadas por los propios V2 en las ciudades atacadas. Ese dato refleja el costo humano directo del proyecto que Kammler dirigía. El éxito técnico del traslado subterráneo elevó aún más la posición de Kammler dentro del régimen. Comenzó a reportar de manera directa a Heinrich Himmler y al ministro de Armamento, Albert Speer. Speer se ocupaba de fijar metas de producción. Kammler controlaba todo lo demás: instalaciones, mano de obra, seguridad y logística. Esa división de funciones le dio un poder real que pocos podían cuestionar. En marzo de 1944, Kammler amplió su influencia con la creación del Jägerstab.
una estructura especial destinada a acelerar la producción de aviones de combate. La Luftwaffe estaba perdiendo la guerra aérea y necesitaba desesperadamente nuevos cazas. Kammler volvió a aplicar la misma solución: dispersar y esconder la producción, trasladarla a fábricas subterráneas y utilizar trabajo forzado para mantener el ritmo. Bajo el Jägerstab, proyectos como el Me-262, el primer caza a reacción operativo, quedaron en gran parte bajo su control. Kammler coordinó el traslado de plantas, la reubicación de técnicos y la adaptación de túneles y refugios para la producción aeronáutica. Su autoridad se extendió sobre múltiples programas al mismo tiempo. Cohetes, aviones, instalaciones, transporte y personal quedaban dentro de su esfera de decisión. A medida que su poder crecía, también lo hacía el temor que despertaba dentro del propio aparato nazi. Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, veía cómo parte de su influencia se erosionaba. Speer describió más tarde a Kammler como un hombre frío, disciplinado y peligroso, especialmente en un momento en que el régimen se desmoronaba. Kammler no dependía de discursos ni de popularidad, dependía de resultados y los entregaba. Durante 1944, los bombardeos aliados se intensificaron. Ciudades, fábricas y líneas de transporte fueron atacadas de forma constante. Kammler respondió con más descentralización y más control. Cada proyecto importante debía adaptarse al modelo subterráneo o disperso. Las decisiones se tomaban rápido y se ejecutaban sin discusión. Quienes no cumplían eran reemplazados. La violencia directa también formó parte de esta etapa. En marzo de 1945, cuando unidades aliadas avanzaban por el oeste de Alemania, se produjeron ejecuciones masivas de trabajadores forzados en el bosque de Arnsberg. Las víctimas eran prisioneros utilizados en proyectos vinculados a la construcción y al transporte. Kammler estuvo implicado en la cadena de mando que ordenó estas acciones destinadas a impedir que los prisioneros cayeran vivos en manos del enemigo. Mientras tanto, en Dora y en otros complejos, la mortalidad seguía aumentando. El agotamiento, el hambre y las condiciones de trabajo provocaban miles de muertes. Kammler no intervino para modificar ese sistema. Desde su perspectiva, la mano de obra era un recurso más dentro de un proceso productivo que debía continuar a cualquier costo. A finales de 1944, Kammler alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera. Adolf Hitler lo nombró plenipotenciario general para la aviación a reacción, otorgándole autoridad sobre los últimos proyectos tecnológicos en los que el régimen depositaba sus esperanzas. Esa designación lo colocó por encima de estructuras tradicionales y le permitió actuar con independencia casi total. Para entonces, Kammler controlaba una red de instalaciones ocultas, fábricas subterráneas, campos de trabajo y equipos técnicos dispersos por Alemania y territorios cercanos. Su poder no provenía de un cargo simbólico, sino de la capacidad de decidir qué se construía, dónde y con qué recursos. En un Reich cada vez más fragmentado, esa capacidad lo convertía en una figura central. Sin embargo, el contexto ya no jugaba a su favor. A comienzos de 1945, el avance aliado desde el oeste y el empuje soviético desde el este comprimían el territorio controlado por Alemania. Las líneas de suministro se rompían, las comunicaciones fallaban y muchas instalaciones caían intactas en manos del enemigo. Aún así, Kammler seguía emitiendo órdenes y reorganizando proyectos, intentando mantener en funcionamiento un sistema que se desmoronaba. En enero de 1945, el panorama era claro. La guerra estaba perdida. Las armas secretas no habían cambiado el curso del conflicto. Las fábricas subterráneas seguían produciendo, pero ya no podían alterar el resultado final. Kammler, que había acumulado más poder que muchos otros jerarcas, se encontraba ahora en un entorno inestable, con autoridades superpuestas y una estructura de mando que comenzaba a desintegrarse. Ese momento marcó el cierre de la etapa en la que Kammler fue el ingeniero más poderoso del Tercer Reich. A partir de entonces, la prioridad ya no sería construir ni producir, sino moverse dentro de un país en colapso, tomar decisiones rápidas y prepararse para lo que vendría cuando el sistema que había servido dejara de existir. El destino final. En febrero de 1945, la situación militar de Alemania era crítica.
Las fuerzas soviéticas avanzaban desde el este y los ejércitos aliados presionaban desde el oeste. El territorio controlado por el Reich se reducía rápidamente y muchas instalaciones estratégicas quedaban aisladas. En ese contexto, Hans Kammler seguía ocupando un cargo con amplias atribuciones sobre proyectos técnicos y personal especializado, aunque la cadena de mando comenzaba a fragmentarse. Durante esas semanas finales, Kammler estuvo involucrado en operaciones de evacuación de instalaciones y personal clave. Se ordenó el traslado de científicos, ingenieros y técnicos desde zonas amenazadas hacia el sur de Alemania y Austria. Estos movimientos buscaban evitar que personal especializado cayera en manos del enemigo, especialmente en áreas relacionadas con armamento avanzado. Existen registros de que Kammler coordinó parte de estas evacuaciones emitiendo órdenes directas y reorganizando rutas en función del avance de los frentes. Al mismo tiempo se impartieron órdenes de destrucción de documentos e instalaciones. En distintos complejos bajo control de las SS se instruyó a unidades subordinadas para eliminar archivos, planos y registros administrativos. El objetivo era impedir que información sensible fuera capturada intacta. Estas órdenes están documentadas en mensajes y testimonios posteriores, aunque no siempre es posible determinar en qué medida se cumplieron en cada lugar. En marzo de 1945, Kammler continuó desplazándose dentro del territorio alemán. Su presencia fue registrada en distintas localidades, siempre asociada a tareas de coordinación y repliegue. En este período, mantuvo contacto con personal técnico de alto nivel. Entre ellos se encontraban científicos vinculados al desarrollo de armamento, a quienes se les comunicaron instrucciones sobre desplazamientos y posibles rendiciones selectivas. Estas reuniones no fueron públicas y su contenido solo se conoce de forma parcial a través de declaraciones posteriores. A comienzos de abril de 1945, Kammler trasladó su centro de operaciones hacia el sur, estableciendo su cuartel general de forma temporal en Múnich. Desde allí continuó emitiendo órdenes relacionadas con evacuaciones y movimientos de personal. Existen telegramas que llevan su nombre y que datan de estas fechas, dirigidos a unidades en lugares como Leitmeritz y Mittelberg, en los que se reiteran instrucciones para destruir material y abandonar posiciones. Uno de los encuentros mejor documentados de este periodo tuvo lugar el 22 de abril de 1945 en Oberammergau, una localidad bávara cercana a los Alpes. Allí, Kammler se reunió con varios ingenieros y científicos relacionados con proyectos de cohetes y aviación. Testigos que sobrevivieron a la guerra recordaron ese encuentro como una reunión en la que se discutió la posibilidad de rendirse a las fuerzas estadounidenses en lugar de caer en manos soviéticas. Kammler fue descrito en ese momento como calmado y pragmático, concentrado en organizar una salida viable del colapso general. Después de esa reunión, los movimientos de Kammler se vuelven más difíciles de seguir con precisión. Se sabe que viajó hacia el sureste, posiblemente en dirección a Salzburgo y Linz, aunque no existe una ruta completamente confirmada. El último contacto comprobado con su entorno cercano se produjo alrededor del 26 de abril de 1945, cuando las comunicaciones se interrumpieron de forma abrupta. Sin embargo, el 7 de mayo de 1945, cuando Alemania ya estaba negociando su rendición, llegó un mensaje firmado por Kammler a una unidad de las SS en Leitmeritz. En ese telegrama se reiteraba la orden de destruir archivos y evacuar la zona. La autenticidad del mensaje ha sido debatida, pero su existencia está registrada. Si fue genuino, indica que Kammler seguía con vida al menos 2 días antes de la capitulación oficial del Reich. Tras ese punto, no existen avistamientos confirmados ni registros directos de Kammler. En los días y semanas siguientes comenzaron a circular distintas versiones sobre su destino. Una de ellas sostiene que se suicidó el 9 de mayo de 1945, cerca de Praga, después de ordenar a su conductor que lo dejara solo. Otra versión afirma que fue ejecutado por miembros de su propio entorno. Ninguna de estas versiones pudo ser verificada con pruebas físicas, ya que nunca se recuperó un cuerpo ni se identificó una tumba. A pesar de la falta de certezas, las autoridades aliadas dieron por cerrada la cuestión con relativa rapidez. En los meses posteriores al final de la guerra, el nombre de Kammler apareció en informes de inteligencia estadounidenses y británicos.
Los investigadores sabían quién era y conocían su implicación en proyectos de armamento y en la infraestructura de los campos. Aún así, todas las búsquedas formales terminaron sin resultados concluyentes. En noviembre de 1945, un alto responsable de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ordenó reabrir la búsqueda tras recibir informes que sugerían que Kammler podría haber estado bajo custodia estadounidense. En documentos británicos de la misma época se mencionó a un general de las SS con conocimientos detallados sobre la producción de cohetes en la región del Harz. Ninguno de esos informes incluyó una confirmación directa de arresto, interrogatorio o traslado con nombre y apellido. En la Alemania de posguerra, el asunto se resolvió por la vía legal. La familia de Kammler solicitó que se lo declarara oficialmente muerto. En septiembre de 1948, un tribunal de Berlín-Charlottenburg dictaminó que Hans Kammler había fallecido el 9 de mayo de 1945. La decisión se basó en declaraciones juradas de su conductor y de un ayudante cercano, quienes afirmaron haber presenciado o conocido las circunstancias de su supuesta muerte. No se presentó ninguna prueba material que respaldara esos testimonios. Décadas más tarde, el caso volvió a ser revisado a partir de archivos desclasificados. Algunos documentos de inteligencia mencionan la posible detención de un oficial de alto rango de las SS con amplio conocimiento de armas secretas, trasladado a centros de interrogatorio en el sur de Alemania durante el verano de 1945. Estos documentos no incluyen nombre, fotografía ni huellas y no permiten confirmar de manera definitiva que se tratara de Kammler. Tampoco existen registros oficiales de interrogatorios que lo identifiquen de forma inequívoca. Por esa razón, el final de Hans Kammler permanece sin una resolución verificable. Su desaparición en los últimos días de la guerra, las versiones sobre su muerte, la búsqueda posterior y la declaración legal que lo dio por fallecido están documentadas. Pero no puede confirmarse dónde murió, cómo murió, ni si estuvo bajo custodia aliada después del colapso del Reich. A partir de ese punto, los registros se vuelven fragmentarios y contradictorios y no existen documentos oficiales que permitan seguir su rastro más allá de mayo de 1945. La historia, tal como puede reconstruirse a partir de fuentes comprobables, termina ahí, cuando los datos verificables se agotan y su destino deja de estar respaldado por pruebas directas.